noches, compañeros, buenas noches. Me permito presentar a mi grupo de trabajo, Onás Barreto Parela, Eduard Barajas, Alexis José Rincón y quien les habla, Uber Ramos. Vamos a hacer la explicación del trabajo de ajustes por mínimos cuadrados, cálculo de área superficial y volumen del sólido de revolución en datos en centímetros. En este caso, X representa una secuencia de números enteros que van de 0 a 20. Con respecto a Y, es un vector con el que vamos a empezar a experimentar datos como 2,6, 5,43, 3,8. Con respecto al ajuste del dato utilizado del método de mínimos cuadrados con un polinomio de grado 10, entonces tenemos que el grado Q define el grado del polinomio que se va a ajustar a los datos. El coeficiente de polinomio contiene el coeficiente del polinomio que mejor se ajusta al dato que vamos a estar utilizando. Y ya ajustada sería el resultado de evaluar el polinomio ajustado con los valores de X, el experimento que vamos a estar haciendo. Siguiente, por favor. Gracias. El coeficiente determinado de R2, entonces tenemos media y calcula la medida de los valores de Y. Tenemos SS tot, que es la suma de los cuadrados totales. Tenemos SS res, que es la suma de los cuadrados de los residuos, y tenemos R cuadrado, que es el coeficiente de determinación que mide la proporción de la variedad que hay en cada uno de estos. Y esto explica el modelo ajustado. Tenemos también cómo mostrar el polinomio ajustado. Lo utilizamos un bucle for para imprimir en la pantalla los coeficientes del polinomio. Y obtenemos una ecuación de ajuste como aparece aquí en pantalla. Siguiente, por favor. Mostrar R2, imprimimos en la pantalla pues el valor del coeficiente determinado. Definir un rango de valores, pues creamos un vector X de rango que contiene 100 puntos igualmente espaciados dentro de la gráfica con valores de X. Y para evaluar la función del ajuste de polinomio del rango valores de X, utilizamos la función polival, que es igual a evaluar el polinomio ajustado en un rango de valores, obteniendo así valores correspondientes a Y. Y utilizamos y empezamos a verificar los resultados de estas matrices que tenemos en datos originales de una función ajustada. Creamos un nuevo gráfico y una figura. Y graficamos los datos originales. La que sigue, por favor. En este gráfico empezamos a ver algunos puntos verdes y unas líneas azules que nos muestran cómo está yendo el gráfico. La siguiente, por favor. Así quedaría la gráfica mostrada. Ya la línea verde nos muestra, la línea azul nos muestra la secuencia, y lo verde son los experimentos que hicimos tanto en X como en Y. Siga, por favor. Ya para la creación tridimensional, el sólido generado para rotar la función respecto del eje Y, se genera un vector θ que va desde 0 hasta pi, con 100 puntos separados equitativamente. Se crea una matriz X que contiene valores X rango repetidos para un ángulo θ. Se crea una matriz X que contiene valores de X ajustada a rango multiplicados por el coseno. Cada ángulo θ está determinado en coordenadas de la superficie sólida. Se crea una matriz Z que contiene valores de Y ajustada a rango multiplicados por el seno de cada uno de los de θ. Esto determina las coordenadas Z de la superficie del sólido. Y se crea una figura tridimensional y se dibuja la superficie del sólido de la revolución utilizando los vectores X, Y y Z. Se ajusta el color de los bordes del grosor y de las líneas del color de la superficie y la transparencia. Y finalmente se etiqueta los ejes y se coloca el título de la figura. Siguiente, por favor. Esta es la figura como quedaría después del ejercicio mostrado. Siguiente, por favor.
Ya con respecto al cálculo, aquí se declara que la variable simbólica de x símbolo utilizada en la función sims es variable y para definir la variable independiente a las expresiones simbólicas de las funciones. Se utiliza la función polis-min para convertir el coeficiente del polinomio. Coeficiente polinomio es una expresión simbólica de f. Esta expresión representa el polinomio ajustado a una variable x símbolo. Se calcula la función 2 sqrt desde el mínimo de valores hasta el máximo. Esta integral representa el cálculo de área superficial del sólido en la revolución generando la función f. Se calcula el integral de la función f desde el mínimo de valores y esta integral representa el cálculo de volumen sólido en la revolución generando una función f. Ya un segundo. No vayan a pasar, sigamos ahí. Después de calcular las integrales simbólicas del área superficial del volumen sólido, las funciones W y AA se utilizan para convertir las expresiones simbólicas y numéricas. Esto es necesario para obtener resultados que representen el volumen superficial del sólido. La función W se utiliza para evaluar la expresión simbólica V convertida en un valor numérico tipo doble. Esto asigna el valor numérico del volumen variable aquí del variable como tal del volumen. Se utiliza la función dips para mostrar a la consola un mensaje que indica el valor calculado del volumen sólido de revolución. La función numers star o str se utiliza para convertir el valor numérico en volumen de cada uno de los caracteres. Y luego se conecta la parte del mensaje que se describió en la unidad de medida en centímetros cúbicos. Similarmente, la función doble se utiliza para evaluar la expresión simbólica A y convertirla en un valor numérico de tipo, simbólica A de tipo doble. Eso se asigna al valor numérico del área superficial de la variable área superficial. Se utiliza la función dis para mostrar en la consola un mensaje que indica el valor calculado y el área superficial del sólido de la revolución. Al igual que el caso de volumen, se utiliza num str para convertir el valor numérico en área superficial en cada uno de los caracteres y luego se conecten o se sobreponen el uno con el otro en medidas de centímetros cuadrados. Adelante, siguiente por favor. Listo. Ya para dar solución al planteamiento mostrado o propuesto por la doctora, permito decir que el volumen de sólido, que es aproximadamente de 1544,6468 centímetros cúbicos, entonces esto para producir 100 piezas sólidas de plomo se necesita, multiplicamos por 100, los 1544,64 nos darían un resultado de 154.464,68 centímetros cúbicos de plomo. Con respecto a la siguiente pregunta, ¿cómo el área superficial del sólido en la revolución, que es 800,8,5 centímetros cuadrados para producir 100 piezas, en un espesor de 1 milímetro de ancho que equivale a 0, a la primera parte de un centímetro, se utilizará 8.541 centímetros cúbicos de pintura. Eso es todo, doctora, compañeros, muchas gracias.